Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más aquí en Huella Deportiva, en el programa que ya se ha convertido pues en el pretexto perfecto para pasar un domingo también en familia. El día domingo, 8 de la noche, ustedes saben que tienen una cita aquí con Huella Deportiva y nosotros estamos prestos también para entregarles lo mejor de lo mejor en el tema deportivo. Así es que les agradecemos a ustedes siempre por dejarnos entrar ahora en estas mágicas ondas o mágicas alternativas que se nos han presentado, pues que son los dispositivos móviles a través de las redes sociales. Así es que estamos ahí como Huella Deportiva, también estamos como el espacio del gobierno municipal de Cotacachi, también estamos como Vive la Radio Pública de Cotacachi, que también nos prestan sus espacios, como Comercial Isabelita también, ahí nos pueden observar y ver siempre todos los domingos. Y queremos agradecer también a las empresas e instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes todos los días domingos. Cómo no agradecer al municipio de Cotacachi, que nos comenta que con más deporte siempre hay más para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con gran alegría se reinauguró el Estadio Municipal Francisco Espinosa. La administración del Vivir Bien fortalece el deporte cantonal para contribuir en la salud de la población a través de espacios deportivos, recreación y entretenimiento para el cantón. Con esta finalidad se mejoraron las instalaciones deportivas del estadio para que el deporte profesional llegue a Cotacachi y se reactive la economía local mediante el turismo deportivo. Además, se inauguró el campeonato de fútbol senior MF Autos. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. También agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi. Siempre estamos siendo retransmitidos también por la Radio Pública de Cotacachi. Así es que si algún familiar suyo no es tan amigo de las redes sociales, puede también siempre sintonizarnos en la 93.5 en FM desde el norte de Pichincha hasta el sur de la provincia del Carchi. Toda esa cobertura tiene la Radio Pública de Cotacachi y ahí también estamos siendo retransmitidos el día de hoy. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte, Guerrero y Escorza Arquitectos. También agradecemos a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi. Agradecemos a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Ainos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus dos frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela y Barra. La primera salida a las 6:10 AM y la siguiente a las 2:10 de la tarde. Y asimismo, Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, es decir, el regreso a las 3:30 AM y a las 4 de la tarde. A Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Vamos un ratito con nuestros pacientes y enseguida volvemos ya con la entrevista del día de hoy y nuestro invitado. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Más deporte para vivir bien en Cotacachi. Con mucha alegría reinauguramos nuestro estadio municipal, un espacio que representa el esfuerzo y la pasión por el deporte de nuestro cantón. Este acto especial contó con la emotiva develación del busto de Francisco Espinosa y la apertura de la sala de prensa Carlos Eladio Saltos, en homenaje a quienes han dedicado sus vidas a impulsar el espíritu deportivo de Cotacachi. Además, tras 15 años de espera, junto a la Liga Barrial de Cotacachi dimos inicio al Campeonato Abierto de Fútbol categoría Senior Cotacachi 2021
2025 con la participación de 18 equipos llenos de entusiasmo y talento. Todo esto con la firme finalidad de promover la práctica deportiva, fortalecer la vida saludable de las y los cotacacheños y abrir nuevas oportunidades para que el deporte sea un motor de turismo, unión y orgullo de nuestro cantón. Esta proyección de don Pancho Espinosa y los empleados del municipio, para nosotros, para esa época, un monumento de estadio. Ahora también porque es familiar, porque acoge, es cálido, no es tan grande, no es tan distante de la cancha a los graderíos. Siempre estos recuerdos son muy agradables y a los 50 años volver a reinaugurar es un gusto enorme. Decirles que todo este esfuerzo que ha hecho el municipio y la Liga Barrial nos han ayudado a remodelarle el estadio. Y muchísimas gracias. Cotacachi se pone bien. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Así es, amigos y amigas, gracias a nuestros auspiciantes por dejarnos también participar de estas entrevistas ya a lo largo de 4 años. Justamente la semana que viene pues estaremos ya festejando nuestro 4º aniversario aquí en Un Café con del barrio La Florida, otavaleño, creo que de una de las familias también más futboleras del cantón. El día de hoy quiero presentar aquí y darle las gracias también por haber aceptado este espacio, esta entrevista, y quiero agradecerle y también mostrarle mi admiración y respeto también porque en algún momento de la historia, cuando yo iba creciendo en el tema del deporte, pude verlo jugar, pude verlo también disputar algunos campeonatos, y fue precisamente alguien que marcó también esta cuestión de este gusto por el fútbol. Así es que el día de hoy quiero agradecerle y creo que llegó la hora, ¿no? Había estado en lista en algún tiempo ya. Ha llegado la finalización de la 3ª temporada. Justamente finalizamos la 3ª temporada con usted. Y le quiero agradecer, Gunter, por haberse dado esta cita aquí en Un Café con. Gracias por su tiempo, su espacio y bienvenido. Muy buenas noches. Les presento Gunter Guerra. Muy gentil Iván. Esas palabras halagadoras hacen sentir a uno muy complacido. Y para mí es un gusto, un privilegio estar aquí compartiendo en Un Café con usted. Listo. Antes de empezar con las preguntas, voy a hacerle un recuerdo nada más de lo que yo tengo en mi memoria, ¿no? Yo tengo en mi memoria bueno, yo era pequeñito, ahora ya más o menos estamos del mismo tamaño y creo que con el tiempo también vamos decreciendo, ¿no? Llegamos a una etapa en donde crecemos y según estudios científicos, pues cada año después de los 40 vamos disminuyendo por lo menos unos 2 a 3 centímetros. Pero yo recuerdo de que cuando yo me paraba muy chico, ¿no? Me imagino que de haber tenido unos 12, 13 años, 11, 12, 13 años, y veía la figura de Gunter Guerra y era una figura que imponía respeto en la cancha. Primero porque tenía una estatura un poquito más fuera de lo normal. No era el típico 1,60, 1,65. Siempre fue un poquito más alto. Y sobre todo su delgadez que le hacía ver inclusive un poco más alto. Hasta ahora lo veo y está delgado, se conserva bien. Y ese es el recuerdo que yo tengo en mi cabeza. Pero el recuerdo más impregnado que tengo en mi memoria es ese ñeque con el que jugaba fútbol. Y la primera pregunta antes de empezar desde su niñez es esa. ¿Qué sentía o qué siente cuando juega fútbol? Muchas gracias. En realidad, el fútbol ha sido siempre la pasión
desde muy pequeño, como usted lo manifiesta, y he tenido esa alegría, esa satisfacción, ese punto honor. Siempre me ha gustado toda la vida el fútbol. Ha sido para mí el eje fundamental. Después de la familia, después de todas las actividades que uno se tiene, trabajos y todo, es el complemento para uno sentirse a gusto, a cabalidad, y hacer amigos, hacer amistades. Es lo más importante, es lo más bonito en esta actividad. Por eso es que en el fútbol me he entregado con pasión, me he entregado con ese ñeque, como usted dice. Y sí, me ha gustado y hasta ahora me gusta, es jugar, entregarme, ganar. A todos nos gusta eso, ¿no? Bueno, hoy ya hay etapas, como bien todos sabemos, pero siempre es bonito ganar. En la cancha se deja todo, se deja amigos, se deja ese momento de rivalidad tal vez, pero después ya somos amigos todos, nos damos un abrazo, somos amigos, nos conocemos y compartimos muchas cosas. Eso es prácticamente lo que más a mí me ha dado la satisfacción, la entrega, el ñeque y uno sentirse a plenitud. Excelente, ¿no? Por ahí mismo iba porque la pregunta iba encaminada por ahí, ¿no? El temperamento, esas ganas de jugar, de ganar, de no dar una bola por perdida, ¿no? Eso era, creo yo, es algo que a mucha gente, como digo yo, que venimos después, se nos queda en la memoria, ¿no? Ahora, lastimosamente, digo yo, el fútbol ya no nos da esas alegrías. Yo veo mucha gente, muchos niños, muchas personas, muchos adolescentes, jóvenes, que juegan a lo mejor inclusive obligados por sus padres, ¿no? En cambio nosotros creo que la alegría más grande era que nuestro padre o alguien nos lleve a un estadio de fútbol a ver o a jugar fútbol, ¿no? Inclusive cuando íbamos a verles, únicamente les veíamos un rato y luego corríamos a seguir pateando la pelota. Claro. ¿Cómo es la infancia de Gunter? ¿Dónde es del barrio La Florida? Sabemos que en el barrio La Florida siempre hubo un espacio, una canchita, ¿no? Hasta ahora hay un espacio ahí donde termina prácticamente la calle Cristóbal Colón, me parece, ¿no? La calle que venía y que queda frente con la piscina del Neptuno. Me parece que ahí siempre hubo una canchita de fútbol. Sí, en realidad nuestra niñez y juventud practicábamos el deporte ahí en el barrio La Florida. Nosotros les llamábamos la canchita esa donde hoy es arriba de la piscina del Neptuno. Ahí había una canchita que nosotros le llamábamos el huevo, porque era así en forma ovalada. Y jugábamos ahí, jugábamos los del barrio, 5-5. Peloteábamos ahí, jugábamos amistad, 2, 3 partidos, los que avanzábamos, así empezamos ahí nosotros. Y después poco a poco fuimos ya saliendo a campeonatos en diversos lados, en diversos barrios, en diversos cantones, en diversas parroquias, hasta llegar prácticamente a expandernos más. Incluso con nuestro club que ya nació ahí, creció ahí, lo tenemos hasta ahora, que es nuestro club el Maracaná. Entonces así nació prácticamente y es como empezamos y como empecé yo la niñez y juventud. Hace memoria o rememoranza de esos años en los que se jugaba por la gaseosa, por el pan, ¿no? Porque siempre había que tener un aliciente, alguna cosa, ¿no? En ese tiempo, me imagino, plata no manejábamos y lo único que hacíamos era, inclusive a veces si es que perdíamos y no teníamos el dinero, salirnos corriendo antes de que el rival nos cobre. Claro, Pero, claro. ¿a quién recuerda, por ejemplo? ¿Quiénes eran los vecinos o los familiares? Porque me imagino que en el barrio La Florida, como digo, la familia Guerra es una de las más prominentes, ¿no? en ese barrio. Claro, sí, o sea, prácticamente toda la familia Guerra, nosotros armábamos los equipos ahí, empezábamos con Vinicio Guerra, Franklin Guerra, Raúl Guerra, Brando Guerra, Mauricio Guerra, Pablo Reynoso Guerra, Gunter Guerra, Jaime Guerra. O sea, todo el círculo familiar nuestro era del barrio. Y jugaba al fútbol. Y jugábamos al fútbol con los vecinos Marco Proaño, Edwin Proaño,
O sea, era toda una camada de la pata que llamábamos nosotros. Ya. Y prácticamente todos primos, tenemos un parentesco, tenemos un parentesco, y así lo empezamos, crecimos y lo mantenemos hasta hoy, En hasta la ese actualidad. tiempo me imagino que también pasaba la locomotora por ahí porque pasaba muy cerca, ¿no? Ah, claro, ¿Qué sí. sentían, por ejemplo? Claro, sí. Por De muy ejemplo, niños me imagino que ver eso era claro, bonito, sí. ¿no? Y nosotros teníamos la costumbre de la locomotora, el tren en sí, pasaba despacio por la cantidad de vagones que tenía. Y nos gustaba ya, al final nosotros nos subíamos a las escaleras y llegábamos al Copacabana ahí colgados, ¿verdad? De niños. Ya, a la parada. A la parada. Y íbamos ahí colgados y nos subíamos, trepábamos, teníamos habilidad, tac, subíamos y llegábamos a la parada en Copacabana, porque ahí paraban ya. Ahí paraban, se daban la vuelta y En la estación. y de nuevo regresaban. Exactamente. Sí, Qué buenos recuerdos, Y, porque- y a veces estábamos jugando, o a veces estábamos ahí y ya venía la locomotora. Topa un tema también que es trascendental. El barrio La Florida conlinda con el barrio Copacabana, en donde también había buenos futbolistas, ¿no? Claro. ¿Les visitaban ellos a jugar en Claro. en el huevo? Claro, sí, claro que sí. Venían del Copacabana, de Monserrate también venían, de más acá de la calle Morales y Atahualpa. Por ejemplo, Mauricio Loza, los hermanos Paredes, Ramiro Paredes, Franklin Paredes. O sea, todos hacían un círculo y llegábamos allá. Ya. Y todos practicábamos y empezábamos así. ¿Por qué el ¿Cómo fútbol? ¿Por qué el fútbol, Gunter? ¿Qué piensa usted que le llevó a inclinarse por el fútbol? Porque conversábamos un rato fuera de micrófonos y me decía, también practiqué el voleibol, el ecuavóley, ¿no? Sí. También practiqué el ecuavóley. Pero ¿por qué se enamoró del fútbol? Bueno, el ecuavóley como afición sí me ha gustado, me gusta. Igual el básquet lo practico poco, me defiendo, pero el fútbol siempre fue la pasión, por lo que le comento, por lo que desde niños, la juventud, nosotros siempre estuvimos ligados ya sabíamos que teníamos que sábado, domingo, o cuando podíamos, vamos a jugar, vamos a pelotear, vamos. Y todos era después la risa, la cháchara y todo, entonces el fútbol, como digo, nos ayudábamos entre nosotros, nos dábamos ánimos, nos dábamos en las buenas, en las malas, estábamos siempre. Ese recuerdo lo tengo siempre y por eso es el fútbol. ¿A quiénes siempre. seguían ustedes? ¿Había una generación antes de ustedes? ¿Alguien más adulto Claro, ¿Quién, que por sí. ejemplo? Por ejemplo, Ángel Maldonado, difunto, Washington Lema, no, él está todavía activo, Fernando Castro, los hermanos Hinojosas, de Monserrate, Marcelo Hinojosa, Luis Hinojosa. Luis Hinojosa. Ajá. Ellos tenían también ahí, Por la cercanía con por la Montserrat. cercanía, y después cuando ya empezamos a jugar vuelta en Monserrate, en cancha grande, también todos ellos, uno solo, todita Ya. la gente. Y a ellos ustedes veían de niños. Claro, jugando desde también. niños les veíamos a ellos jugar. En el campín. Exactamente, entonces teníamos ese recuerdo, teníamos esa afición, ese gusto de verles a ellos y siempre, y compartimos ya después, les imitamos, dejaron grandes enseñanzas, muy excelentes personas, más antes don Sixto Viñachi de arquero, del barrio todos, los hermanos Pablo Encalada y Marco Encalada, que también vivían al ladito de don Sixto, eran del barrio igual. O sea, mucha gente. Mucha gente que en realidad ha dejado esa huella en el fútbol otavaleño, ¿no? Seguimos avanzando, pero yo quisiera ponerle esta pregunta. Si tuviéramos que definir el punto de partida, ya en donde Gunter Guerra se da cuenta de que, porque digámoslo así, cuando somos niños jugamos fútbol, nos gusta, pateamos. Yo me acuerdo y recuerdo con gran nostalgia también, a veces no se tenía pues una pelota para patear, ¿no? Pero se buscaba, se cogía. Antes habían esas cajas cuadradas de yogur, por ejemplo, y eso se cogía y se pateaba, ¿no? Y se hacía como pelota. ¿Dónde cree usted que tiene ya punto de partida la conciencia sobre el hecho de jugar fútbol? Ya, prácticamente a los 11, 12 años que ya estaba todavía en la escuela,
Y en la escuela igual, tenía la camada de amigos que... ¿En qué escuela también- estuvo? Sexto grado en la escuela católica. Ahí terminé. El colegio, todo el ¿Y colegio. antes de sexto grado? Antes de sexto grado, yo de primero a quinto estuve en Loja. Ah, ya. En Loja yo vivía en Cariamanga, porque mi padre como fue profesor, entonces él tuvo el pase a Cariamanga y vivíamos ahí. Entonces También practicaba el fútbol. también practicábamos ahí en Cariamanga, ahí con las pelotitas de trapo, ahí. Entonces, en Cariamanga venimos ya a Otavalo y terminé yo en la escuela en sexto grado. Y mi papi, lógicamente, como antes les mandaban así lejos del magisterio, entonces prácticamente vivimos allá 6 años. Y de ahí venimos para acá, Ya. a Otavalo. Y de Qué ahí buen llegué recuerdo. a la escuela católica, sexto grado, sí. ¿Habían los interescolares en esa época? No, la verdad, no había todavía. Ya. No había, pero sí jugábamos así en los recreos, jugábamos y cuando salíamos de paseo, de caminatas, así, jugábamos con otra escuelita y igual éramos de la selección. Ya. Jugábamos. Qué bueno. Sí, 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 sí. Pasa al colegio y llega al colegio. Sí, al colegio Tabalo, los 6 años en el colegio Tabalo. Ahí también practicábamos fútbol con todos los amigos en el colegio, en las canchas del colegio San Juan, en el barrio San Juan, que era el colegio Tabalo. Atrás del estadio municipal. Exactamente, exactamente. Ajá. Se quedó inconclusa la pregunta. Decía que en los 11, 12 años más o menos usted se da cuenta de que por ahí va el camino, de que el fútbol era algo que tendría o que tenía que convertirse en parte de su vida. Sí, prácticamente yo ahí comprendí, en base a las amistades, a las familiares, comprendí que el fútbol era un eje, como le digo, fundamental para toda actividad como complemento. Hablemos después de los estudios, cuando fui en el colegio fuimos igual estudiantes, después en el trabajo, después o sea, todo el proceso en sí empezaría desde ese punto, refiriéndome a la pregunta que usted me... Qué bueno. Pasa al colegio y en el colegio también me imagino que se topa nuevamente con amigos peloteros, con amigos futboleros. Claro, con amigos peloteros y buenos peloteros, buenos amigos. Ya. Ajá. ¿Fue parte de la selección del colegio? Del colegio Tabalo, no, Ya. no. Jugábamos así, como le digo, en los recreos, jugábamos los fines de semana, pero no fui de la selección del colegio Tabalo. Ya. Ujú. ¿Alguna vez entrenó formalmente el fútbol? Porque ahora han proliferado el tema de las escuelas de fútbol, ¿no? Y Claro, es una muy buena alternativa claro, para los claro, niños claro. y para las niñas y para los chicos. Pero nosotros, digo yo prácticamente también como creo que la última generación también que no tuvimos esa posibilidad, no hubo esa posibilidad, o si la había eran contados, muy pocos. ¿Usted alguna vez entrenó formalmente fútbol? Digamos, le enseñaron qué eran los conceptos, los fundamentos técnicos del fútbol, o simplemente fue innato. En la niñez y En la juventud. niñez, en la niñez, adolescencia y juventud. a lo Ya, mejor. en la niñez no, la verdad no. En la juventud sí. Tuve la oportunidad de entrenar cuando estudié en Quito, ya posterior, estaba en la universidad. Fui a entrenar en el Club Nacional, Ya. cuando en el Epricachima entrenaban ahí. En el cuartel. En el cuartel, exactamente. Pero había cantidad de deportistas que se iban a probar todo. Y yo por los estudios, días podía, días no podía, no me daba. Entonces, los estudios era opción y dejé. En Ibarra había hace buen tiempo el equipo profesional que querían sacar técnico estudiantil. Ya. Ahí igual practiqué, tuve enseñanzas de profesor Juan Yepes. Y en Otavalo sí, un muy buen amigo, profesor, Luchito Jaramillo, Ya. que en la selección de Otavalo, eso sí fue parte de la selección de Otavalo, con las enseñanzas de él, puntualidad, responsabilidad, eso uno lo va captando ya, ahí ya nosotros jóvenes, una selección de Otavalo con muy buenos elementos. Muy Ya. buenos elementos, exactamente. Listo, Entonces, don Gunther. Ujú. Nos vamos a quedar hasta ahí. ¿ya? Voy a retomar la conversación después de la pausa publicitaria.
preguntándole precisamente eso, ¿cómo llega a la selección de Otavalo Don Gunter? Pero vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos, ¿ya? Perfecto. Agradecemos a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, que nos dice también que con más participación para el vivir bien de los y las cotacacheños, Cotacachi se pone bien. La Administración del Vivir Bien, en colaboración con la Coordinadora de Jóvenes Urbanos Cotacachi y la Asamblea de Unidad Cantonal, realizaron la Asamblea Zonal de Jóvenes Urbanos con el objetivo de promover la participación juvenil en el cantón. Durante este encuentro se abordaron 4 mesas de trabajo: educación, identidad y cultura, uso del espacio público y género. En el evento participaron las unidades educativas Luis Ulpiano de la Torre, Plutarco Ceballos y Cotacachi. Transformamos compromisos en acciones, Cotacachi se pone bien. Agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, la Comercial Pasquel, la Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito, vamos con nuestros auspiciantes y enseguida regresamos con más de la vida de Gunter. Más deporte para vivir bien en Cotacachi. Con mucha alegría reinauguramos nuestro estadio municipal, un espacio que representa el esfuerzo y la pasión por el deporte de nuestro cantón. Este acto especial contó con la emotiva develación del busto de Francisco Espinosa y la apertura de la sala de prensa Carlos Eladio Saltos, en homenaje a quienes han dedicado sus vidas a impulsar el espíritu deportivo de Cotacachi. Además, tras 15 años de espera, junto a la Liga Barrial de Cotacachi dimos inicio al Campeonato Abierto de Fútbol categoría Senior Cotacachi 2025, con la participación de 18 equipos llenos de entusiasmo y talento. Todo esto con la firme finalidad de promover la práctica deportiva, fortalecer la vida saludable de las y los cotacacheños y abrir nuevas oportunidades para que el deporte sea un motor de turismo, unión y orgullo de nuestro cantón. Esta proyección de don Pancho Espinosa y los empleados del municipio, para nosotros, para esa época, un monumento de estadio. Ahora también porque es familiar, porque acoge, es cálido, no es tan grande, no es tan distante de la cancha a los graderíos. Siempre estos recuerdos son muy agradables y a los 50 años volver a reinaugurar es un gusto enorme. Decirles que todo este esfuerzo que ha hecho el municipio y la Liga Barrial nos han ayudado a remodelarle el estadio. Y muchísimas gracias. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Volvemos, amigos y amigas, estamos el día de hoy conversando con una persona que creo yo marcó su tiempo y su hito histórico en el fútbol de Otavalo. Así que ya vamos a conversar sobre eso también. No sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, que nos habla de que con más fomento, cultura y turismo, para el vivir bien de los cotacacheños y cotacacheñas, Cotacachi se pone bien. Con gran alegría inauguramos 3 nuevos murales de la Ruta de la Música, un viaje a través de las memorias y tradiciones que han dado forma a nuestra identidad como cotacacheños. Homenajeamos a las y los referentes musicales que han dejado su huella en nuestra comunidad, cotacacheños que con historias nos han enseñado el valor de nuestras raíces, artistas que con su talento nos inspiran a soñar, familias que han transmitido con amor la música de generación en generación y creando pues un puente entre ellas y permitiendo que los jóvenes sientan el latido de su cultura y se apropien de ella. Así celebramos nuestra identidad
honramos nuestro pasado y construimos un presente lleno de esperanza para juntos vivir bien. Con más cultura y turismo, Cotacachi se pone bien. Agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, al Café Don León y a Super Pizza Doble Queso. Hablábamos de la selección de Otavalo, en donde se topa ya con creo que yo, un formador de toda la vida, ¿no? Claro. Que fue y que es el profe Luis Jaramillo. Pero ¿cómo llega Gunter a la selección? Porque antes hay que reconocer de que en realidad se daban esos selectivos, ¿no? Esos selectivos en los que habían 40, 50 niños, jóvenes, adolescentes, y de a poco se iban quedando los que tenían que quedarse, ¿no? ¿Cómo llega Gunter a la selección? Ya, a un llamado que hace el profesor Luis Jaramillo a mi persona para que vaya a entrenar en el Estadio Olímpico que ahora es del Mercado. Entonces se entrenaba todos los días, o sea, se entrenaba todos los días, era muy exigente, muy puntual en los entrenamientos y prácticamente cumplíamos, llegábamos a ver, decirle el lunes, por ejemplo, o martes, a correr a Quichinche, de trote a Quichinche por el camino antiguo y regresa y sigue los entrenamientos, o sea, era exigente. Entonces se conformó una selección en base a eso, al cumplimiento, puntualidad, responsabilidad y lógicamente a las condiciones de cada deportista. Es así que se forma una gran selección en donde hicimos un buen papel cuando jugamos con el Nacional, cuando vino acá, y prácticamente un buen formador, como usted lo manifiesta, hasta hoy lo es y muy admirado, tiene sus niños todavía, formador de grandes deportistas, niños jóvenes, profesor Luchito Jaramillo. Entonces, así es como se llega a esa selección Ya. conformada por muy buenos deportistas. ¿A quién recuerda, por ejemplo? A todos. Compañeros. Todos, por ejemplo, Paul Tianga, arquero, Rodman Encalada, Juan Jaramillo, Paco Nicolalde, Jorge Villarruel, Henry Hernández, Héctor Ramírez, Gunter Guerra, Felipe Viñachi, que fue más o menos la base de esa selección. Qué buena camada, ¿no? De esos deportistas. Sí. Gerson Ruiz. Exactamente. Ajá. El Lobito, el Lobo Ramírez. El Lobo Ramírez. Qué buena camada, como digo. Compiten, me imagino que también con los otros cantones. A ver, ahí fue cuando en las fiestas del Yamor invitaron al Club Nacional, vino el Club Nacional de primera categoría, de los que más o menos recuerdo fue Edmundo, no sé si usted recuerda, Edmundo Manicero Méndez, y toda su camada de ellos. Ya. Entonces contra ellos jugamos, el público igual, full, y fue una selección, como le digo, bien competitiva, bien. Qué bueno. Estructurada. Su amor por el fútbol deriva también en su amor por el club de sus amores, que es el Club Maracaná. El Club Maracaná nace precisamente en el barrio La Florida. ¿Cómo? Y es prácticamente, creo que yo, mentalizado por la familia Guerra, ¿no? Por ustedes como familia. ¿Cómo nace el club y cómo es ya ese cariño que siente usted por el club? Porque, le digo yo, el recuerdo que yo tengo es siempre Gunter Guerra defendiendo los colores del Club Maracaná. Claro, sí. El Club Maracaná siempre ha sido, bueno, en sus inicios en la primera generación, hace 57 años ya, lo hicieron personas que ya no están en este mundo, formaron como siempre se forma un club, hagamos un equipo en el barrio, en la esquina, se fomentaron para hacerlo. Entonces nace así, hace 58 años con Héctor Lema, Antonio Lema, Raúl Guerra, Guillermo Villacreces. Ya en la segunda generación, que es Marcelo Reynoso Guerra, Ángel Maldonado, lo hacen ya jurídicamente al club, ¿sí?
Entonces eso lo hacen ya en el año, prácticamente en el año 83. Ya es jurídico el club. Y nosotros entramos como tercera generación, todos los guerras ya. Más o menos 90s. Finalizar los 80s, entrando a los 90. Sí, sí, ¿no? exactamente, sí. El año en que nosotros entramos es en el año 83. Ya. Sí. Entonces ahí ya prácticamente se hace ya el club jurídico, y en el 2012 entramos ya por exigencia del Ministerio del Deporte a ser formativo especializado. ¡Qué bien! Exactamente. Era imperdonable de que Gunter no sea del Maracaná, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso sí, hemos participado y defendido los colores en todo lado. O sea, con el Club Maracaná hemos campeonado en San Pablo del Lago con un torneo que era pero excepcional. Y muy competitivo, muy ¿no? competitivo. Ahí había premios, incluso el ingeniero Barragán, que era de IMABA, gerente, le daba premios, ¿cómo se llama? Escritorios, claro, muebles, todo eso. Y era muy competitivo, sacaban equipos de las parroquias, selecciones prácticamente. Yo recuerdo Brasil, por ejemplo, siempre iba a participar. Brasil también iba, Brasil, Centenario. La selección de Nelson Montenegro sacaba Super 9, que llamaban. San Rafael. San Rafael. El difunto Wilson Méndez sacaba de González. Traían jugadores de la provincia, muy competitivo. Pues nosotros allá campeonamos 3 años, creo que fue, 2 vicecampeonatos. También nos reforzábamos nosotros bastante. Nos reforzábamos con Luis Chicaiza, por ejemplo, con Gerson Ruiz, Walter Cedeño. De Ibarra llevábamos a Renato difunto, que jugaban bien, peloteros buenos, y así nosotros lográbamos. Y la afición del barrio, todos. Teníamos muchas anécdotas también con esos campeonatos. Por ejemplo, una de ellas. Cuéntame. Una de ellas es, por ejemplo, a ver, nuestro primo Danilo Hinojosa Guerra también jugaba, también era parte de Maracaná siempre. Claro que sí. Y el ñaño, nuestro primo Tocayo, manejaba la flota con Tío Bolo. Entonces, ellos eran nuestro aporte, porque iban al barrio y yo le decía a Tocayo, éramos como hermanos. Tocayo, estamos la flota, jugamos en San Pablo, vas a estar libre. Sí, sí, tengo libre, ya le cuadro bien. Y iba con la flota al barrio. Y toda la gente, hasta las señoras, las esposas, los hijos. Era una afición, pero... Y llegábamos a San Pablo en la flota, jugadores, la hinchada y todo. Y cuando ganábamos los premios, subíamos a la flota y bonitas anécdotas, experiencias, pero inolvidables, inolvidables. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el bus? Porque me imagino que iba hinchas, iban... Claro, iban los hinchas, los que así tomaban, les gustaba tomar también la cerveza. Entonces ahí íbamos gritando, iban todos con una algarabía. ¿Y qué pasaba si perdían y regresaban en el bus? Todos con las caras largas. Todos tristes, eso sí. Esos tristes, sí. Una vez ganamos y en la cancha hubo una final con González Suárez, con el equipo de difunto Wilson Méndez. Yeah. Y buen equipo, buenos equipos. Y hubo discusiones, peleas. Un conato de incidentes. Exactamente. Pero eso fue la cancha y también afectó a los hinchas. Ellos también tenían hinchas bastante. Claro que sí. Entonces yo me acuerdo que dicen, vean, no vayamos por González, porque van a estar ahí ellos y por ahí dicen que nos están esperando, que dice qué. Nos fuimos por atrás por Araque. Salimos al desaguadero y regresamos a otro. Ya, toda la vuelta por no pasar por González. Por no pasar por González, porque decían que estaban ahí ellos esperándonos, que ni sé cuánto. Qué bueno. Anécdotas de... Anécdotas, ¿no? ¿Y qué pasaba si les daban un premio de... Allá sabían dar a lo mejor premios de animales, por ejemplo. ¿Subían a la flota también? No daban eso. No, solamente era de la industria metálica y magua, que le digo, del ingeniero Barragán. Eran muy buenos. Yo recuerdo, apenitas me acuerdo que alguna vez mi hermano me llevó por ahí a ver los campeonatos. Eran muy duros. Sí, durísimos. Muy duros. Duros. Ajá. El Maracaná es un club emblemático de Otavalo. Y prácticamente Gunter Guerra pasa por ese equipo justamente en esa época dorada.
donde el Maracaná tiene campeonatos, donde el Maracaná era el rival a vencer, donde el Maracaná tenía los clásicos con el Brasil, no sé si con el San Sebastián, porque me parece que esa época el San Sebastián como que no había tanto adolescente ni joven en el San Sebastián, pero sí con el Brasil, con la Corporación 13, por Centenario, ejemplo, con el sí. Centenario, con el Chiris. Sí, sí, sí. Y prácticamente eran unos, digo yo, unos partidazos, ¿no? Yo recuerdo muy bien más que el tema del fútbol 11, el tema del fútbol sala o el indoor fútbol que antes lo llamábamos en el Coliseo. ¿Qué recuerdos se le vienen a la memoria de toda esa época en la que, como digo yo, creo que el Maracaná deja su huella en la historia, precisamente acompañado de un Gunter Guerra que era el que hablaba, el que les metía ganas, el que les metía ñeque, el que si no le salían las cosas se frustraba? Yo recuerdo muy bien eso porque, como digo, tengo ese recuerdo en la memoria y creo que yo soy así, ¿no? Yo soy cuando entro a la cancha no me ha gustado nunca perder. Y creo que es por eso, ¿no? Por esta cuestión de haberle visto alguna vez a Gunter, ¿no? De verle cómo se frustraba cuando no le salían las cosas, cómo alentaba a sus compañeros para que den lo mejor de sí, cómo él se esforzaba para dar lo mejor de sí. ¿Qué recuerdo se le viene a la memoria de ese Maracaná, de todos esos años? Ya, bien, Iván. O sea, como usted dice, en realidad siempre ha habido ese ímpetu, esa gana, ese ñeque, ese coraje que uno se transmitía para ganar, salir triunfador, y se armaban equipos, como le digo, para campeonar. Nosotros en el Coliseo, por ejemplo, fútbol sala, armábamos unos equipos, pero bien, traíamos de Ibarra a Luigi Vaca, a Jimmy Pavón, campeonamos, o sea, si éramos rivales duros a vencer. O sea, en el Copacabana igual, o sea, hay campeonatos, había, hasta ahora creo que hay en el Copacabana. Y yo jugaba ahí, jugábamos con Diego Guerra, todavía yo jugaba ahí con él. O sea, lindos recuerdos que uno se ha dejado impregnados para que esa juventud también sienta ese ñeque, ese cariño por el equipo. También después hicimos en sub-10, participar en sub-12 en el Coliseo también. O sea, siempre dentro y fuera de la cancha les impulsábamos tanto a los jóvenes, a los compañeros con ese ímpetu, con ese... Si yo tuviera que preguntarle si algún partido se le quedó en la memoria, ¿qué me contestaría? Si algún encuentro futbolístico, sea de fútbol 11, de fútbol sala, de indoor fútbol, en cualquiera de las canchas donde usted ha jugado, ¿cuál sería el partido que se le quedó en la memoria y que dice, chuta, ahí perdí, gané, empaté, pero nunca me voy a sacar de la memoria ese partido, por alguna cosa en especial? Tal vez en San Pablo cuando perdimos en penales. Ya. Sí, perdimos una final en penales. ¿Contra quién? Fue contra González Suárez. Ya. Sí, perdimos en penales y justamente yo fallé el penal. Ya. Entonces me imagino que ese día sí pasaron confiados por González. Ay, sí pasamos. Ajá. Si yo tuviera igual que preguntarle si Gunter tuvo algún compañero especial, alguien con el que se sentía cómodo jugar, o que ya se conocían de mucho tiempo, o que jugaron desde niños, no sé, si hay alguien con el que Gunter disfrutaba jugar al fútbol, ¿con quién le gustaba jugar? Compañeros así, compañeros del barrio, con Mauricio Guerra. Ya. Mauricio Guerra era de las personas que siempre luchaba, siempre, no se cansaba nunca, quitaba, ponía y muy sereno, muy tranquilo, cogía, distribuía, topaba y como lo es hasta ahora. Con él siempre me he sentido yo a gusto, a la perfección. Tranquilo, sí, confiado. Tranquilo, confiado. Muy bien. Serenidad. Ajá. Y si yo le preguntara si hubo algún rival con el que siempre tuvo esa pica, no digo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino más bien esa cuestión de decir, chuta, ahora me toca jugar contra tal persona y siempre hay esta cosita, este picante que hay en el fútbol, ¿no? Yo recuerdo algunos de mi generación, pero yo digo, usted de su generación, ¿con quién se topaba y a lo mejor se boquillaban o se hablaban? Y claro, como usted dice, en la cancha queda eso, ¿no? Porque después se sale y somos amigos. Así es, así es. ¿Con alguien en especial? ¿Con quién era esa persona, ese rival con el que a lo mejor se boquillaban, se daban alguna caricia, alguna cosa? Bueno,
no ha habido así en especial, digamos, una persona que siempre tengamos rivalidad, ¿no? Ha habido muchas personas, muchos compañeros de cancha que sí ha habido picas, ha habido eso que usted me manifiesta y que uno siempre va a tener. Muchos, o sea, pero no, o sea, yo sinceramente no hay uno en Pero, por especial. ejemplo, ¿quiénes serían esos muchos? Por su posición, porque usted jugaba yo le vi jugar siempre como de enlace, ¿no? Como de número 10, que antes lo llamábamos así. Ujú. Y en esa posición me imagino que había volantes o defensas que no le permitían a usted jugar, porque ya sabían que era muy técnico, era muy bueno con la pelota, sabía inclusive con su cuerpo marcar muy bien la defensa del balón. Y me imagino que siempre había por ahí algún avesado que quería no dejarle brillar a Gunther. Por ejemplo, en San Pablo siempre había Paco Pasquel. Ya. Paco Pasquel que siempre Y sabía, fuerte, ¿no? Y era claro, fuerte. Temperamental también. Exactamente. Entonces él sabía cómo y a quién hacerlo, entrar y quitar y todo, y molestar y todo siempre. Por ejemplo, él sí, yo recuerdo, pero no es que ahora, por ejemplo, jugamos, todavía él también juega y todo, pero es como que no ha pasado nunca. Claro. Eso es lo bonito Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Así A es. veces nos toca de rivales y otras veces en otros campeonatos nos toca jugar Compañeros. de compañeros, y eso es lo bonito. Claro, así es. ¿Algún gol que no se le borre de la memoria, Gunther? Un tiro libre igual en San Pablo, un tiro libre que me salió al ángulo y le dejé al arquero, pero prácticamente parado. Ya. Ese no me olvido nunca, ese ¿Nunca? Tiro libre, nunca me olvido. Ya. Ajá. ¿Tenía alguna cábala usted para ingresar al campo de juego, para empezar a jugar? Cábala, no, la verdad no. Se no. preparaba nada más. Solo Se preparaba, calentaba exactamente. y saltaba al Y campo. saltaban al campo de juego. En todos los torneos, en todos los campeonatos, en un sinnúmero de campeonatos que se ha participado, incluso en Ibarra. He participado también en Ibarra en campeonatos, en San Antonio, en Quiroga, o sea, en donde invitan a jugar todavía. Todavía hay cartuchos. En Atuntaqui, en Juan Yepes. Ah, ya. Sí, he jugado en bastantes equipos, muchos equipos. Si yo le preguntara, ¿qué considera usted que es lo que le diferencia a Gunther de otros jugadores de la misma posición o de la misma condición? ¿Qué me contestaría Gunther? ¿La diferencia? ¿Sí? ¿Qué le diferencia? ¿Qué características cree usted que son innatas suyas y que a lo mejor otros jugadores no tienen? Que pueden tener otras, pero que esas no las tienen. Le comento que más bien yo lo vería como todos los compañeros o rivales que hemos sido. Yo le veo algo parecido y uno más bien se ve en alguien y se aprende. Entonces, no vería yo mucha diferencia, porque en el puesto donde uno se ha practicado, donde se ha jugado, siempre va a haber algo parecido, ¿no? ¿Ya? Y alguien tal vez tendrá un poquito más, un poquito menos, de quitar o de poner, pero más bien se aprende, ¿verdad? O sea, ¿Ya? se aprende, se ve, hay eso que uno, a ver, tú haces eso, yo también lo puedo hacer. Entonces, como que más bien se aprende y se comparte esa enseñanza. ¿Tuvo algún referente usted? ¿Algún referente? Sí, alguien a quien vio usted cuando chico o cuando joven y veía lo que jugaba y decía, bueno, yo a lo mejor en algún momento quiero o tengo que por lo menos llegar a ser un poco como él. Quien me impresionó a mí muchísimo es Pasarela. Ya. Daniel Alberto Pasarela. O sea, ese ñeque, esa pujanza que tenía, esa calidad, eso me gustaba. Argentina. Argentina. Qué bueno. Pasarela. Qué bueno, don Gunther. ¿Sigue jugando? Sí. ¿Hasta cuándo va a jugar? Hasta cuando Dios me diga, continúa. El sábado anterior tuvimos una final en Ibarra, en la sub-50 de la Federación de Ligas. Ya. Yo juego en San Francisco, en Ibarra. Ah, ya. Perdió la final. Perdimos 2-0, nos ganó el Valle del Chopo. Ajá. Equipazo también. Equipazo, un equipazo. Ya. Pero estuvo igual, el que hacía el gol ganaba y Les tocó esta vez perder. esta vez perdimos 2-0. Ajá. Qué bueno, don Gunther, qué bueno que siga en actividad. ¿Qué se viene para el club? ¿Qué se viene para Maracaná
como me dice usted va a seguir jugando, pero yo quisiera preguntarle, usted es socio activo del Claro, sí, Maracaná. sí, 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 sí. Hay un directorio, hay gente que está comprometida también con el hecho de hacer que lo que pasaba en Otrora, en Otavalo, también se vaya fomentando, que es esta cuestión de los campeonatos de fútbol infantil. Cuentan con el apoyo también de la Liga Cantonal. Entonces, ¿qué se viene para el club? ¿Qué aspiraciones tienen ustedes con el Club Maracaná? Bueno, nosotros hemos puesto la confianza en la ingeniera Argotti, Lancita. Entonces ella está ¿También del barrio? No. Ella no es del barrio. Más bien ella tiene un nexo con Diego Sarguer. Ah, ya. Es cuñada de Diego cuñada, Sarguer. claro. Exactamente. Entonces dijo que nos quería colaborar a nosotros, que ella quería poner al frente. Encantado de la vida, de todo el apoyo nuestro. Lógicamente Liga también, al ser parte de Liga, tenemos las instalaciones en donde las formativas nuestras de 11, 12 años estamos practicando. Entonces se hizo la propuesta para hacer el campeonato que se inauguró hace 15 días, que tuvo muy buena acogida. Tuvo muy buena acogida. Entonces hay categorías de las 7 hasta la 13. La emoción de los papitos, de ver a sus hijos, a los familiares. Y todo el éxito queremos para que esto salga, pero a la perfección. Volver a tomarse el Coliseo Francisco Páez, ¿no? Que mucho tiempo estuvo, creo que yo, sin actividad de los más chiquititos. Sí, entonces se tuvo esa visión, tuvo el apoyo de la Liga y prácticamente se está trabajando en la inauguración estuvimos todos los que somos socios antiguos, Vinicio, Marcelo, Reynoso Guerra, Brando. Entonces, queremos darle el apoyo total para que sigan fomentándose el deporte. Y hoy por hoy sabemos que están ya como 60 equipos, que es un buen número. Y el campeonato va a tener el éxito. Sabemos que va a tener el éxito. Claro y ahí estaremos. Claro que sí. Don Gunther, para mí ha sido, como le digo, un verdadero placer, un verdadero orgullo también el hecho de tenerle aquí. Siempre habíamos tenido planificado y tenemos planificado un montón de personas. Y lastimosamente no se había dado este nexo y precisamente en este campeonato que se inauguró pude verlo ahí y dije, no, aquí le propongo y tiene que aceptarme. No había un no como opción de respuesta. Ya para ir finalizando, porque lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto, lo único que quisiera es pedirle que nos dé un consejo. ¿Qué les aconsejaría a esas generaciones venideras sobre el tema de la práctica deportiva? Bueno, el consejo, como padre, como dirigente, como deportista que somos, es que sigan teniendo esa confianza en sí mismo cada uno. Muchos podrán llegar lejos con la constancia, con la perseverancia, con el amor y el apoyo que siempre tendrán de todas las instituciones, los padres de familia, todos los auspicios, y que los niños vayan fomentando y creciendo para que ellos vean lo hermoso que es esto. No es solamente de coger y ir a jugar, sino hacer amistad, ayudarse en lo que uno pueda o ayudar al otro en lo que pueda. Todo eso influye en esta actividad tan hermosa. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, don Gunther. Cuando se vino al programa y ahora ha visto ese caminar que usted ha tenido, todo ese trajinar que usted ha tenido, porque eso no lo hacemos todos los días, ¿no? Vivimos al diario, vivimos al corre y corre en este mundo tan rápido en el que nos desenvolvemos. Pero ahora se ha dado un tiempo, más o menos unos 40, 45 minutos, en recordar lo que ha vivido. Y parado desde aquí, ¿con qué sentimiento mira todo lo que ha recorrido? O sea, me llena de sentimiento, la verdad. Y muchas gracias, Iván. ¿Sabe por qué? Porque es como una película que se viene desde, como le digo, desde la niñez, desde mi infancia. Entonces, recorrer todo eso es, pero créame, excepcional. Me he vuelto este momento con una alegría inmensa, una satisfacción y un privilegio estar aquí compartiendo con usted en este hermoso programa.
Muchas gracias, don Gunter. Y yo le agradezco mucho por haberse dado este espacio. Siempre mi admiración y mi respeto, como le digo. Yo he visto muy pocos jugadores con ese ñeque y esa garra que usted jugaba. Y los veo ahora ya casi solamente en la televisión. Ya en el fútbol como que no nos queda todavía a muy pocos nos queda todavía esa entrega, así sea, digo yo, por el tema de la cola con pan, ¿no? Y no digo que seamos malos ni muy, digamos, entregados al tema del deporte, sino que más bien lo que nos gusta es disfrutar del fútbol, y si eso nos deja el hecho de entregarnos al 100%, pues así tenemos que hacerlo. Y eso yo vi en usted en algún momento, don Gunter. Le agradezco mucho por haber estado aquí, y de mi parte, pues, ha sido un Dios le pague, porque como digo, he tenido el privilegio de entrevistarle a usted también. No, Iván, muchas gracias a usted, muchas gracias la invitación, y créame que estoy muy agradecido, muy contento por este espacio, y gracias a usted. Qué bueno, don Gunter. Nos despedimos de ustedes también. Gracias por habernos acompañado en este tiempo y en este espacio. Ha sido la historia deportiva, esta travesía deportiva que ha tenido Gunter Guerra en el fútbol, no solo de Otavalo, sino de la provincia también. Y nosotros estuvimos aquí gracias al municipio de Cotacachi, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón allá en Atuntaqui, en Sucre y 2 de marzo, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Nos vemos la próxima semana ya en el programa de aniversario. Inauguramos la 4ª temporada con muchas sorpresas, así es que les invitamos a estar conectados con esta alternativa de comunicación que siempre trata de llevarles a ustedes lo más optimista que tenemos en la vida, que es el deporte. Así es que ustedes sigan practicando deporte, recuerden que chulla vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto de la gente que le rodea y haga deporte, que eso es lo que le ayuda a usted a tener una adultez y una vejez digna. Así es que nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con, aquí en la 4ª temporada ya de este programa. Hasta pronto.